Ahí abajo, dice, al lado de compartir pantalla. Ahí está grabando. Perfecto. Ahora comparto. Acá. Sí. Esta es una de mis obras favoritas de Les Luthiers. Así que presten atención y presten atención a lo que va diciendo, sobre todo el actor. Es Rabinovich. La siguiente obra del presente recital ilustra un periodo poco conocido de la juventud de Johann Sebastian Mastropiero. Todo empezó cuando un conocido crítico se refirió a Mastropiero. Con esto termino. Con estos términos, claro, le falta el término, no le han puesto el arriba de la T. No tiene la diéresis, no le han puesto la diéresis. Es un error de lipotimia, cualquiera. Mastropiero se ha creado fama de artista espiritual, pero come todo. Pero come de todo. Pero con métodos. Con métodos pocos. Claros, con métodos poco claros. Podríamos llegar a admirarlo siempre. ¿Y cuándo tomaremos? Siempre y cuando tomáramos en cuenta su tenaza. Su tenaza ambición, con dos palabras. Tenaza, ambición. En los más prestigiosos foros internacionales, en los más prestigiosos foros en los más famosos foros internacionales. En que estuve excitado, muchas veces he citado el fracaso de su operación, el fracaso de su ópera, Sion y el judío era antes. Sion y el judío errante, que se basaba en una vieja leyenda hebrea. Una vieja leyenda hebrea. Me di cuenta enseguida. No podía ser. Siempre dije, qué dicha ópera no describe con acierto los sexos, los dos sexos, los éxodos de dicho pueblo. Y por eso Mastropiero soportó. Ha batido un huevo, ha batido un nuevo fracaso. Por esos días Mastropiero enfrentó grandes problemas. Chocó con la bici, las vicisitudes más adversas. ¿Qué le tocaron? Que le tocaron en suerte. Vivía acostado por las dudas, vivía acosado por las deudas. Por esos tiempos conoció a los condes de Freistadt y cuando ya no podía más acudió a la condesa. Que era la persona idónea. La condesa se apiadó de él y le acostó un viejo. Y le costeó un viaje a Nueva York. Allí Mastropiero compuso la pieza que escucharemos a continuación. Su célebre Lazy Daisy. Aquí termina la anécdota, pero él te mató. Esto es Soto, ese Soto es eso, ese seso es Soto,
Bueno, un poco de esto vamos a hablar en esta noche, ¿no? De cómo leemos las cosas y desde dónde las leemos, cuáles son nuestros parámetros para leer algunas cosas, y de los efectos que pueden dar o que tienen los malentendidos, ¿no? Cambiaba mucho el sentido cuando Rabinovich leía de una manera o de otra, ¿no? Y muchas veces nos pasa eso. Y algo de eso habla también el libro de Hebreos 1, que vamos a... Hebreos, el capítulo 1, que vamos a empezar a trabajar hoy, ¿sí? Comparto el Power. Lo que vemos de Hebreos hoy se engancha y continúa con lo que ya veníamos trabajando acerca de algunas revisiones de nuestro fundamento, ¿sí? Revisar si estamos realmente en el fundamento que Dios pensó para nosotros o si nos fuimos para otros lados. Una cosa es el texto que estaba escrito ahí para el actor, y otra cosa es lo que él iba leyendo, ¿no? Y una cosa es lo que Dios pensó para nosotros y otras cosas es lo que nosotros vamos interpretando y vamos leyendo de aquello que Él dejó. Arranca, yo le voy a pedir, por ahí antes de arrancar con esto, me cuesta mucho esto de no verlos, no sé qué función toqué que no los veo. Pero vamos a leer Hebreos capítulo 1, desde el versículo 1 al 4, ¿sí? Que va a ser lo que vamos a trabajar hoy. Hebreos 1 comienza diciendo: Dios, que muchas veces y de distintas maneras habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y mediante el cual hizo el universo. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Él es la imagen misma de lo que Dios es. Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas y ha llegado a ser superior a los ángeles, pues ha recibido un nombre más sublime que el de ellos. Y en esta noche quisiera que pudiéramos pensar en la importancia del lenguaje, ¿no? Vamos a trabajar algunas cositas acerca de eso. En primer lugar, que en este momento de la historia, el que estamos viviendo ahora, Dios quiere que se hable de una manera determinada, ¿sí? Y eligió hablarnos de una manera determinada, hablarnos en el lenguaje del Hijo, ¿sí? Dice, si uno traduce por ahí, se va a ver los interlineales, directamente dice que Dios nos habla en Hijo, ¿sí? Dios nos habla en el lenguaje de Jesús. Entonces, el primer ejercicio que tendríamos que hacer es preguntarnos, bueno, ¿y qué es el lenguaje? Para eso yo recurrí a alguien que para mí es uno de los referentes en términos del lenguaje. Seguramente después vinieron otros que pulieron un poco más sus ideas, pero él estableció un antes y un después en lo que se entiende hoy día como la función del lenguaje, la función de la lengua, el habla. Establece algunas cuestiones que pueden orientarnos para pensar en esto. Se llamaba este señor Ferdinand de Saussure, ¿sí? Se escribe ahí como dice Saussure. Para él, el lenguaje es una capacidad humana universal. O sea, es una capacidad humana que la tenemos absolutamente todos los humanos. Si ustedes quieren, aún los sordos, porque tienen el lenguaje de señas. Esa capacidad humana universal se usa para expresar pensamientos y sentimientos a través de ciertos signos lingüísticos. El lenguaje es entendido como un objeto que tiene dos partes, un objeto binario que tiene dos partes. Por un lado, un componente social, o sea, un componente comunitario, compartido, que es la lengua, y por otro lado, el componente individual, que es el habla. O sea, está el lenguaje, que es la capacidad que tenemos todos los seres humanos de expresar pensamientos, sentimientos e ideas.
Por otra parte, ese lenguaje está compuesto, por un lado, de la lengua, que es aquello que se comparte entre todos y que nos antecede a nosotros. La lengua está antes de que nosotros naciéramos y va mutando, se va transformando. Y por otro lado está como cada uno de nosotros se apropia de ese lenguaje y habla. ¿Sí? ¿Se entendió hasta acá? Si uno tuviera que aplicar esto a Hebreos 1, se encuentra con que Jesús es el lenguaje de Dios. ¿Sí? Es esa estructura, esa capacidad que Dios tiene para expresar sus propios pensamientos y sentimientos. En Jesús o a través de Jesús, Dios expresa lo que piensa, expresa lo que siente. Y como comunidad, nosotros debemos aprender a hablar la lengua de Jesús. ¿Sí? Que Jesús se transforme en nuestra lengua materna. Saben que el concepto de lengua materna es muy interesante porque la lengua materna implica la cultura de un pueblo, implica la identidad de un pueblo, implica cómo se manejan las relaciones interpersonales, o sea, entre las personas en un pueblo. Cada uno de nosotros debemos hablar Jesús, ¿sí? Como si Jesús fuera algo que se metiera por todas partes y cada cosa que dijéramos, cada cosa que pensáramos, cada cosa que imagináramos, estuviéramos hablando algo acerca de Él, compartiendo algo acerca de Él. Entonces, bueno, esto de hablar en Jesús tiene una función constitutiva en la identidad de cada persona. O sea, una persona, hoy día esto está mucho más avanzado también en la ciencia, una persona se constituye en relación a las palabras que le van llegando del exterior. Va aprendiendo y va formando quién es en función de lo que le van diciendo las personas que están a su alrededor. Ya de entrada, cuando una mamá da el pecho, suele acompañar eso de dar el pecho con una cuestión de ponerse a cantar o de decir algunas palabras o de jugar con el bebé, ¿sí? Que cuando no está eso, vemos cómo a estas personas les cuesta mucho el acceso al lenguaje, ¿sí? Entonces, cuando pensamos que Jesús es el lenguaje, que la comunidad habla la lengua de Jesús y cada uno de nosotros tiene que aprender a hablar, tenemos que pensar que ese aprender a hablar, aprender a pensar, aprender a sentir como Jesús, va a transformar nuestra identidad personal. Antes, dice el versículo 1, habló de muchas otras maneras, según el lenguaje de cada profeta, como cada uno de los profetas, como cada profetisa, recibía un fragmento de parte de Dios. Nosotros el año pasado o el antepasado, creo, mi papá nos había estado hablando del concepto de revelación progresiva, de cómo Dios iba presentando cada vez más fragmentos de él, cada vez más pedacitos, cada vez más partes, y a veces nos encontramos con que los profetas de un pedacito, o que mejor dicho, que el pueblo, aquellos que recibían el mensaje de Dios, de ese pedacito interpretaban el todo. Entonces, si les llegaba un pedacito cuadrado, decían Dios es cuadrado. Si les llegaba un pedacito redondo, decían Dios es redondo. Si les llegaba un pedacito rectangular, y así. ¿Sí? Entonces, desde esos fragmentos se pensaba a Dios. Pero ahora, dice la Biblia, aquí en Hebreos, que a Dios le interesó expresarse en Jesús. Entonces, nos preguntamos cuáles son estas características de Jesús como lenguaje de Dios. Yo estuve leyendo este pasaje en varias traducciones y estuve recolectando algunas frases que me parecieron muy interesantes. Cuando en el versículo 2 dice, y mediante el cual hizo el universo, o por medio de quien también hizo el universo, y todas otras formas distintas que va presentando las distintas traducciones, hay una traducción que plantea que es posible traducir en vez de el cual hizo el universo, plantear, escriben ellos, Jesús, el creador de mundos, ¿sí?
Y nos encontramos con que una de las funciones principales de las palabras es la de crear realidades. Si nosotros empezamos a pensar que Juan 1 trabaja toda la idea de que Jesús es palabra, que Jesús es verbo, si acá nos dice que Jesús es el creador de mundos, que Jesús es el creador del universo, después vamos a ver también, sustenta el universo con palabra, nos encontramos con que en las palabras encontramos la posibilidad de ir creando diferentes realidades, entre las cuales sobresale esta de Jesús. Poder pensar el presente, poder pensar el pasado y poder pensar el futuro desde la perspectiva de Jesús. Hay una frase muy importante dentro de la psicología que dice que lo que crees, creás. O sea, aquello de lo cual te convences, termina siendo. Si vos te dicen que sos un imbécil y te acostumbras a escuchar que sos un imbécil y terminás creyéndolo, realmente vas a terminar siendo un imbécil, ¿no? Es mucho más complejo que eso, pero hay una parte de esa fórmula que funciona así. Dice que también Jesús es el heredero de todo, ¿sí? Heredero de todo lo anterior, de todos esos discursos que venían de parte de los profetas. Heredero del presente con todas sus características y heredero también del futuro que vendrá. Él es el tesoro de todas las palabras posibles. Hay un cuento, que si quieren búsquenlo, está muy interesante, se llama La Biblioteca de Babel, lo escribe Borges, en el cual él dice que existiría una biblioteca en el cual están absolutamente todos los libros que podrían ser escritos. Entonces uno tendría que ir a ese lugar solamente y encontrar el libro que está buscando. Él pensaba que existía o sea, no pensaba, sino que jugaba con esta idea y decía que existiría un lugar donde uno podría encontrarse con la reserva de todas las posibilidades de libros que uno podría escribir, de todas las posibilidades de ideas que podría pensar, de todas las posibilidades de sentimientos que podría sentir. Ese tesoro de todas las posibilidades, nos dice este pasaje, que es Jesús. En Jesús nos encontramos con absolutamente todas las posibilidades. Si hay posibilidades para los seres humanos, son solamente en Jesús. Ya sea, dice también otro pasaje, que en Él vivimos, en Él somos, en Él nos movemos, y encontramos ahí que todo lo que nosotros podemos hacer, todo lo que los seres humanos podemos hacer, se funda, se produce en Cristo, no hay por fuera de Él. Dice también este pasaje que es la esencia de Dios, así que si algo no nos gusta mucho de Jesús, no nos gusta mucho de Dios. También dice que es la representación fiel de Dios. La representación tiene mucho esto de representar, de volver a presentar algo. Cuando yo digo virome, todos pueden recordar que es una virome porque tienen una representación de la virome en sus mentes. No tienen la mente, no tienen la virome en el cerebro, ¿no? Si alguno tiene una virome en el cerebro, por favor vaya al médico porque es preocupante, pero lo que tenemos es la representación. Y nos dice en este pasaje que Jesús es la representación fiel de Dios. Y como decíamos al principio, Él es quien sostiene todo con su palabra. Él es la base, Él es el organizador, es la retórica, o sea, las leyes de todo nuestro lenguaje. Es lo que organiza, lo que permite que una carta pueda ser leída y que pueda ser entendida, que podamos mandarle un mensaje de texto a un amigo y que ese amigo pueda entendernos lo que le estamos diciendo. Yo lo pensaba de esta manera. Jesús es el lenguaje, es la lógica que nos puede ordenar, es la comunidad la que internaliza, o sea, toma para adentro la lengua de Jesús, aprende a hablar la lengua de Jesús. Y por último, somos cada uno de nosotros, tenemos la posibilidad de que Jesús hable en cada uno y Jesús constituya nuestra identidad.
nuestro modelo, nuestro ideal, si ustedes quieren, mirando hacia adelante, pero nuestra identidad mirando hacia adentro. Pensaba entonces, leemos la carta de Jesús leamos la carta de Jesús en los sentidos que él pensó. Si no, podemos malinterpretar los mensajes. Como nuestro querido amigo Rabinovich, terminar leyendo muchas veces de esa manera aquello que Jesús pensó para nosotros. Él es la imagen, Él es el lenguaje, Él es todas las posibilidades que tenemos. Es la posibilidad de pensar futuros que todavía no existen, es la posibilidad de pensar soluciones que todavía no se han pensado, es la posibilidad de pensar caminos que todavía no se han caminado, porque todo, absolutamente todo, está en Él. Y tenemos la oportunidad nosotros de encontrarnos con Él día a día, y tenemos la oportunidad de aprenderlo en comunidad, aprender la lengua de Jesús en comunidad, de tal manera que cada uno de nosotros termine hablando como Jesús. Quería hacerlo bien cortito hoy, no extendernos más, así que no sé si alguien quiere compartir a alguien más, si quieren poner alguna pregunta, idea. Creo que nos dejás un poco con ganas. Está muy bueno el pensamiento que nos trajiste en este comienzo de estudio. Y bueno, está bueno también que de 4 versículos podamos sacar todo esto, ¿no? La verdad que por lo menos a mí me ha gustado muchísimo y me hace pensar y repensar muchas cosas que justamente estos días estuve viendo, así que me hace bien. ¿Alguna duda? Néstor, la próxima, a mirarles Lutiers, por favor. Y la idea es que podamos nosotros a partir de ese... A ver, hace un tiempito escuchaba a un teólogo que dijo algo muy interesante, ¿no? Él planteaba que las cosas más serias se pueden decir solamente en chiste, ¿no? Y si nosotros pensamos que así como Rabinovich leía esa carta de mala manera, y si nosotros pensamos en que cada uno de nosotros podemos ser esos lectores que estamos leyendo mal a Jesús y que nos encontramos diciendo cosas que el texto no dice para nada y que a veces nos encontramos cambiando completamente el sentido de lo que pensaba esa oración, nos encontramos también con la posibilidad de decir, che, qué burradas que podemos estar diciendo, ¿no? O qué cosas peligrosas que podemos llegar a decir en nombre de esa carta. Y si pensamos que Jesús es un tesoro enorme de palabras, un tesoro enorme de pensamientos, enorme de posibilidades, realmente necesitamos otra vez retomar la idea de la guía del Espíritu Santo para poder leer esa carta, ¿no? Y no pensar que la estamos leyendo bien siempre, sino también poder poner en duda cómo lo estamos leyendo. Sí, como dice Johnny, ¿no? Un texto fuera de contexto es un pretexto. Totalmente. Y todo texto requiere de una interpretación, ¿sí? Y es el punto donde necesitamos profundamente de sabiduría de Dios para poder entender qué es lo que Él está tratando de comunicarnos. ¿Estamos por hoy? La idea es que no se extienda mucho, ya me retaron que me estaba extendiendo mucho las últimas veces. Así que, si no, después la gente se acuesta muy tarde. Yo creo que podemos llevarnos muchas cosas, ¿no? A mí, todos saben que a mí me gusta, dentro de todos los estudios, ver la aplicación, cómo llevar la aplicación práctica. Y yo me quedaba en el hecho de que
vos decías una de las frases que Dios nos habla en el lenguaje del Hijo, que Jesús es el lenguaje de Dios, que Dios quiso expresarse en Jesús, y la cercanía que tenemos nosotros con el Señor Jesucristo, por medio de la presencia de su Espíritu Santo en nosotros, que dice, tomará de lo mío y lo hará saber a vosotros, y saber que el universo entero está sostenido por la palabra de su poder. Una pregunta que yo me hice siempre es, mientras el Señor moría en la cruz, ¿cómo se sostenía el universo? Porque si Él sostiene el universo con la palabra de su poder, bueno, y ahí está la omnipresencia del Señor. El Señor podía estar en la cruz y podía estar también sosteniendo el universo, ¿no? Cuando nos dice allí en el versículo 3 que es la imagen misma quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Lo único que no hizo es hacer la purificación de nuestros pecados por medio de palabras, sino por medio de sí mismo. Dijo, acá me pongo yo, acá voy a ir yo. Y humanamente es difícil comprenderlo, pero en el amor del Señor es inmenso. Por eso, que podamos tener olor a Cristo y nuestro lenguaje sea el lenguaje de Jesús, ¿no? Qué desafío tenemos. Hay algo importante. Sí. Sí. No, que yo iba a decir algo, ¿no? Que todo lenguaje tiene su regionalismo. Todos en Argentina hablamos el castellano, pero hay palabras puntuales de Misiones que no se pichan en otro lado. Acá nomás nos pichamos todos, ¿sí? Como ejemplo, y de alguna manera me parece que también ese regionalismo pasa con cada hijo de Dios, ¿no? Como que cada uno de nosotros tiene ese detalle particular que de pronto hay palabras, por ejemplo Gabri que por ahí me carga, a mí me copa el tema de los alas y los refugios de Salmos, son palabras que para mí tienen un significado mucho más allá de la palabra en sí misma, ¿sí? Entonces, de alguna manera está esa idea de, o por lo menos lo que a mí me hace pensar, que así como Dios habla a través del Señor, de alguna manera también yo tengo mi propio regionalismo con Él dentro del mismo idioma, ¿sí? Que tal vez es distinto que el tuyo, que el de Él o de cualquiera de los otros. Totalmente. Y hay como esos tres niveles. Hay como el nivel en el cual... En Neuquén también se pichan, mira. Y son argeles también. También son argeles. Está bueno pensarlo en esos tres niveles, ¿no? En un nivel en el cual Jesús siempre va a tener más para producir y más para inventar, desde las palabras, desde los pensamientos, desde todo. Otro nivel en el cual en comunidad nos vamos transmitiendo y enseñando a hablar, porque todos aprendemos a hablar como seres humanos en comunidad. Nadie aprende a hablar solo, ¿sí? Se aprende hablando con otros, desde los padres y quien te cuide, digamos. Y por otra parte, cómo cada uno en particular se apropia de ese lenguaje y lo hace carne en sus acciones, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos ser como Jesús, lo tenemos a Él como modelo, lo aprendemos en comunidad y cada uno de nosotros lo vive desde lo personal y lo actúa desde lo personal a Él. Vamos entonces. ¿Viven allá y té? ¿También viven allá y té en Neuquén? No sabe. Allá y té significa lejísimo. Muy lejísimo. Antes que se corte, feliz cumpleaños para Lautaro. ¡Feliz cumple, Lauti! Si está por ahí. Cuando se corte, se llaman unos a otros para orar, así compartimos un tiempito de oración, ¿sí? Eso tengámoslo en cuenta. Y vuelvo a reiterar que sigamos orando por Mariano.